El roce de sus nudillos contra los de ella fue eléctrico, fugaz, mientras ambos intentaban alcanzar el mismo informe sobre la mesa de reuniones desierta. Un accidente. Claro. Pero el calor que subió por el brazo de Sofía fue instantáneo, vergonzoso. Él retiró la mano, una disculpa murmurada en sus labios, pero sus ojos oscuros se detuvieron en los de ella un segundo más de lo socialmente aceptable. ¿Estás bien, Sofía? Pareces distraída. Su voz, un barítono suave, pareció acariciarle la piel. Ella asintió, incapaz de formular una palabra coherente, sintiendo como el rubor le teñía las mejillas. No debería haberme afectado así. ¿Es solo David el nuevo director de proyectos? Pero la forma en que su mirada había descendido brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. Eso no había sido profesional. Y esto era solo el comienzo de una larga noche de trabajo que tenían por delante. Pero lo más interesante, como descubriría dolorosamente, estaba aún por llegar. Sofía llevaba 10 años en la empresa, una década de dedicación y ascensos predecibles. Casada con Marcos, un hombre bueno aunque últimamente distante, su vida transcurría por cauces tranquilos, quizás demasiado. La llegada de David, con su energía arrolladora y esa forma tan particular de mirarla, había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma. Aquella noche, la oficina estaba casi vacía. Solo ellos dos, terminando una propuesta crucial para un cliente importante. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un contrapunto al silencio cargado que se había instalado entre ellos después del incidente con el informe. ¿Pedimos algo para cenar? Conozco un tailandés increíble cerca de aquí, sugirió David, rompiendo la tensión. Su sonrisa era encantadora, casi inocente. Casi. Ito, ella no sabía cómo mirarlo, especialmente después de lo que había ocurrido en esa bochornosa tarde. Claro, ¿suena bien?, respondió Sofía, intentando que su voz sonara despreocupada. Mientras esperaban la comida, la conversación fluyó con una facilidad inesperada. Hablaron del proyecto, de antiguos trabajos, de pasiones ocultas. David tenía una forma de escucharla que la hacía sentir vista. Realmente vista. Cuando llegó el repartidor, David insistió en pagar. Al entregarle las bolsas, sus dedos rozaron los de ella de nuevo. Esta vez, Sofía no apartó la mano tan rápido. Un pequeño escalofrío la recorrió. Soy una mujer adulta, felizmente casada. ¿Por qué me siento así, como una adolescente nerviosa? Ito, él ni siquiera la había tocado, pero ella aún podía sentir su olor. Comieron en la pequeña sala de descanso, el aroma especiado de la comida llenando el aire. David se sentó un poco más cerca de lo necesario en el estrecho sofá. Este proyecto es intenso, ¿verdad?, comentó él, su rodilla rozando la de ella. A veces, bajo presión, es cuando realmente conectas con la gente. Sofía sintió como su mirada recorría su rostro, deteniéndose en sus labios, luego en el cuello, donde el pulso de ella se había acelerado. Ito, él no miraba su rostro. Y hacia dónde miraba, ella lo entendió más tarde. Ella sabía que debería decir algo, crear distancia, recordar la foto de Marcos en su escritorio. Pero una parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, se sentía peligrosamente viva. Podía oler su colonia, una mezcla de cítricos y madera, embriagadora. Sí, la presión puede ser reveladora, consiguió decir, su voz un susurro. Él sonrió, una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que encendió algo dentro de ella. Ito, su conversación fue tranquila. Pero en cada palabra, como si hubiera chispas. La puerta de la sala de descanso se cerró con un suave clic cuando un compañero pasó por el pasillo.
ajeno a la corriente subterránea que vibraba entre ellos. Ella no se dio cuenta de cómo la puerta se cerró tras él, el momento se estiró, denso y lleno de posibilidades tácitas. Podía levantarse, dar por terminada la noche, volver a la seguridad de su vida. Pero no lo hizo. La noche avanzaba y con ella la intimidad forzada por las circunstancias. Habían vuelto a la mesa de reuniones, pero el trabajo parecía ahora una excusa. El espacio entre ellos se había reducido, no solo físicamente. David se inclinó sobre los planos, su brazo rozando el de ella. Creo que esta sección necesita un enfoque más audaz, dijo, su aliento cálido cerca de su oreja. Sofía sintió un temblor recorrerla. Ella sabía que era peligroso. Pero esa era la parte más deliciosa. Audaz, repitió ella, la palabra sonando extraña en sus propios labios. Su cuerpo entero estaba en alerta máxima, cada terminación nerviosa vibrando. Intentaba concentrarse en los números, en las estrategias, pero la conciencia de su cercanía lo eclipsaba todo. La camisa de él, ligeramente desabrochada en el cuello, dejaba ver un atisbo de piel bronceada. Un mechón de su cabello oscuro cayó sobre su frente, y ella sintió un impulso irracional de apartárselo. Él se acercó más, y ella escuchó cómo su respiración se volvía más profunda. A veces hay que arriesgar para ganar, ¿no crees, Sofía? La voz de David era una caricia grave. Sus ojos la atraparon, intensos, interrogantes. ¿O prefieres jugar siempre sobre seguro? La pregunta flotó entre ellos, cargada de un doble sentido que era imposible ignorar. Esto no debería haber sido una infidelidad. Solo trabajo hasta tarde. Pero había algo en el ambiente. Sofía tragó saliva, su garganta repentinamente seca. La lucha interna era feroz. Una parte de ella gritaba peligro, le recordaba sus votos, su vida construida con esmero. Pero otra, más oscura y seductora, susurraba tentaciones. No siempre se puede jugar sobre seguro, respondió finalmente, su voz apenas audible. Una pequeña sonrisa curvó los labios de David. Se inclinó un poco más, el aroma de su piel ahora inconfundible. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente su mano. Pero ella no la retiró. Me alegra oír eso. Su mano se movió, cubriendo la de ella sobre la mesa. Un simple contacto, pero que selló un pacto tácito. El calor era abrumador. Cuando él puso la mano de ella sobre su cuello, ella comprendió, el punto de no retorno ya había quedado atrás. Él se levantó lentamente, rodeó la mesa y se detuvo detrás de su silla. Sofía sintió su presencia como una quemadura. Sus manos se posaron en sus hombros, un masaje ligero, casi imperceptible. ¿Tensa?, preguntó él en voz baja. Ella solo pudo asentir, cerrando los ojos. El mundo pareció reducirse a ese contacto, a la sensación de sus dedos en su piel. Él le susurró al oído solo 3 palabras. Y eso fue suficiente. ¿Qué le dijo? Él se inclinó y por un instante ella pensó que la besaría. El tiempo se detuvo. Podía sentir el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Pero él solo recogió su chaqueta del respaldo de una silla cercana. Se hace tarde. ¿Te llevo a casa? El viaje en coche fue un torbellino de emociones contenidas. Cuando llegaron a su portal, él apagó el motor. El silencio era ensordecedor. Se giró hacia ella. Sofía. La pantalla se vuelve negra. Más tarde, Sofía yacía en su cama, mirando el techo, incapaz de dormir. El aroma de David todavía parecía flotar en el aire, o quizás solo estaba en su imaginación. La sensación de sus dedos en sus hombros persistía.
Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero después no pudo mirarse al espejo. Si todo se repitiera, ¿volvería a no detenerlo?